Nos encontramos con don Carlos Varas, el director de la revista Dejando Huella. Ahí en la lucha, Anthony, ¿qué va a hacer? No queda otra más que luchar. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo andas tú? Vale la pena. En eso estamos. Claro. Entonces ellos apenas si tienen dinero para sobrevivir ellos. Entonces las cosas. Claro, exacto, eso es. Ah, bueno, con todo gusto, sí, lo podemos hacer, con todo gusto. Bien, don Carlos, retomamos la entrevista. La última vez que conversamos, recuerdo que me dijo que le faltaba el aire, que no se sentía bien, que ya había venido el médico incluso a chequearlo, pero al día siguiente cuando lo volví a llamar ya no me respondió. Exacto, sí. Cuénteme su experiencia, por favor. Bueno, el problema de ese día es que no me sentía bien, realmente no me sentía bien. Sentía con un estado gripal, así, como dolor de cabeza, un poco mareado. Y fuera de lo común es que me faltaba el aire. A la tarde, como yo cuido a mi señora, ella apenas si puede caminar, estaba sentada en el sofá del living y hizo un movimiento extraño y se cayó al piso. Por lo general yo podía levantar a mi señora, pero ese día intenté y no pude levantar porque me faltaba la fuerza. Al darme cuenta de eso, llamé al 911 para hacerme un chequeo. Y esta gente me chequeó, constató que yo no estaba en muy buenas condiciones y ahí mismo me llevaron a la ambulancia y de ahí me llevaron al hospital con la desagradable noticia que cuando llegué allá me dijeron que me tomaron una radiografía de inmediato y detectaron que tenía el virus. ¿El coronavirus? El coronavirus. Ajá. Oh. Entonces no me dejaron salir porque la idea mía era volver a mi casa, pero no pude volver. Bueno, y ahí empezó la odisea, ¿no? La verdad que es una experiencia muy triste, muy dolorosa y bastante estresante estar en el hospital enfermo de esa enfermedad sobre todo. Cuando estaba en la sala de admisión, estaba arriba de la camilla de la gente de la ambulancia, esperando turno para que me pudieran inscribir para ver si me daban una cama en el hospital de Flores. Y había más de 100 enfermos en las mismas condiciones que llenaban la sala. No había lugar, no había lugar dentro de la sala para ninguna camilla más. O sea que eso, la cola llegaba hasta el exterior, a la parte de afuera. Eso era impresionante. Bueno, había muchos problemas, muchas dificultades que sufrían toda la gente, y sobre todo esos servidores públicos que son de las ambulancias, porque ellos tenían que volver a su trabajo y no podían volverse porque las camillas estaban llenas con los enfermos y no habían camillas ahí en el hospital ni había lugar para registrar a la gente, en fin, un problema terrible. En ese lapso yo fui testigo de la muerte de 2 personas ahí en el mismo lugar, por distintas circunstancias. Una de ellas murió por un
por un problema diabético, no sé cómo que le llaman en este momento, se me ha olvidado. Bueno, una especie de colapso de la diabetes y falleció. Intentaron revivirlo, pero el médico del hospital dijo, no, yo no puedo perder tiempo con él, porque tengo 100 personas acá y tengo que salvarlo. Él ya murió, hay que salvar al resto de la gente. Entonces no hicieron intento de revivirlo ni nada. El señor murió. Wow. Y luego llegó otra muchacha con una sobredosis de droga. También venía luchando por su vida. La gente de la ambulancia venía intentando revivirla. Y cuando llegó ahí pasó lo mismo. El médico dijo que no tenía tiempo de revivir a nadie. Tratar de salvar a la gente que estaba en mejores condiciones. Wow. Bueno, eso fue una experiencia horrible por el sentido de que yo soy una persona mayor y Estaba dentro del de grupo acuerdo, de riesgo, pues, ¿no? Estaba dentro del grupo de riesgo. Claro, entonces... ¿Y en su caso cómo fue? ¿Cómo superó o cómo fue el proceso de su enfermedad? Bueno, el asunto es que después de un montón de peripecias, al día siguiente, como a las 9 de la mañana, conseguí una cama en el hospital. El doctor vino, me confirmó que estaba enfermo de coronavirus y entonces me dijo, vamos a iniciar vamos a tratar de aplicarle un sistema que tenemos nosotros, que es darle una dosis fuerte de vitaminas y antibióticos. Es un proceso que va a durar como 20 días. Y bueno, yo estuve 20 días ahí en la cama, sin comer, solo tomando agua y consumiendo los medicamentos que me daba esta gente. Gracias a Dios, en ningún momento tuve fiebre y los médicos me dieron de alta, pero no podía, la verdad que no podía comer. No sentía el gusto a la comida y tampoco me pasaba la comida, no tenía ganas. Y bueno, después de eso quise levantarme de la cama y no podía, no tenía fuerza. Había perdido 30 libras, más o menos, y no tenía fuerza, mis piernas se doblaban solas y me caía. Entonces, si no me tenían los enfermeros no me podía sostener. Bueno, luego la lucha empezó porque yo hablé con los médicos y les dije que quería quedarme y ellos venían todas las mañanas a decirme, señor, se tiene que ir porque nosotros necesitamos la cama. Digo, pero si yo estoy enfermo todavía. Pero los médicos parecían no entender. Finalmente me destinaron a un centro de rehabilitación y me fui allá. Me quedé otros 15, 20 días. La rehabilitación también fue un poco dura, pero poco a poco fui recuperando las fuerzas y pude empezar a caminar nuevamente. Y bueno. Dígame, ¿usted a qué le tuvo miedo en esos momentos? Bueno, el asunto pasa por esto, que cuando uno está 24 horas tirado en una cama, la mente le trabaja. Uno ve toda esa gente que sufre alrededor de uno y que mucha de esa gente muere. Y ve que la gente ha hecho lo humanamente posible por salvarlo y que no lo salva. Entonces a uno le empieza a trabajar la mente, a pensar de qué va a pasar conmigo. Yo tengo 80 años,
he sido enfermo de asma, estoy en una inferioridad de condiciones de acuerdo con otra gente, más joven. Entonces muchas veces por la mente de uno atraviesa la idea de que se va a quedar ahí, se van a quedar sus restos ahí. Claro. Este, ¿Qué es lo que más extrañó durante el coronavirus? ¿Qué es lo que más que? ¿Extrañó? ¿O Bueno, qué es lo que más extrañaba? No, simplemente que en ese momento estaba pensando en que tenía que salir adelante y que tenía que ir a ayudar a mi señora porque ella estaba sola y estaba enferma. Eso es lo que cruzaba por mi cabeza. Y el sentimiento de que no iba a poder salir de allí. ¿Y su señora no se contagió? No, mi señora no se contagió. A ella la enviaron al hospital una semana después que a mí. Y la revisaron y la chequearon, le hicieron la prueba y ella salió que no tenía ningún negativo. Negativo. Así que la llevaron de vuelta. Claro que ella tiene su enfermedad, el Parkinson y esas cosas, entonces no. Dígame, ¿qué es el amor para usted? El amor para mí. Sí. Bueno, el amor en tiempos de pandemia. Para mí significa que el tiempo de pandemia y no pandemia significa algo más que la amistad. Refiriéndome al amor, por ejemplo, a mi señora, yo la quiero mucho y entonces uno comprende cuando está a punto de perder la vida o perder la vida de la compañera, uno se da cuenta de lo que es el sentimiento amor. Es algo que te hace desear estar al lado de la persona, ayudarla en sus momentos más duros, más difíciles y bueno, no sé, estar con ella y ayudar en lo que más se pueda para solucionar el problema o para hacerle más llevadera la enfermedad. ¿Y qué aprendió de usted estando ahí internado en el hospital? ¿Qué aprendió de usted? Yo siempre he sido una persona con mucha energía y que me considero una persona paciente, pero perseverante. Siempre que he buscado conseguir algo, lo he conseguido. De una manera u otra, con tiempo y con paciencia he logrado las metas que he buscado, las metas normales. Y en ese momento pensé que hasta eso se me había quebrado, porque no, esas horas de estar ahí quieto, viendo pasar la muerte cerca de uno y pensar que la enfermedad no evolucionaba, que uno se sentía mal y se sentía mal y se sentía mal, realmente me hizo dudar, ¿no? Me hizo pensar que yo podía, que no iba a salir de ese hospital vivo. Esa es la verdad. ¿Y qué piensa usted de la muerte? Bueno, cuando llega, llega. Lo que pasa es que cuando uno piensa en la muerte, ahí es cuando se revela el amor. Uno empieza a pensar en las personas más cercanas, a las que ama. En el caso mi esposa, mis hijos. Decía, yo no he cumplido el trabajo con mis hijos, no he cumplido el trabajo con mi mujer. ¿Cómo me voy ahí sin haberlos ayudado a ellos? ¿Tuvo algún tipo de comunicación con su familia, con sus hijos? Sí, ellos como siempre me llaman regularmente. Ellos no viven acá conmigo en Estados Unidos, sino que viven en Canadá. Ellos regularmente me llaman semanalmente me llaman a mi casa, y como llamaron a mi casa y le dijeron que estaba hospitalizado, ellos se abocaron a buscarme, me encontraron y
llamaban periódicamente al hospital, enterándose de la situación. Ellos hablaban con los médicos, pero conmigo no, porque yo no tenía en ese momento teléfono y no podía hablar mucho tampoco. Ya. Después de, o sea, después del coronavirus, o sea, ¿qué sigue? O sea, ¿qué lección nos deja el coronavirus? Bueno, que realmente la lección que me dejó a mí no es una lección, sino simplemente podría decir, un panorama. Considero que esta pandemia es como un castigo al ser humano, porque el ser humano está cometiendo muchos errores en estos momentos, que están produciendo crisis en todas partes. Y la pandemia vino a demostrarnos que no somos nada, que no existimos, que somos unos pequeños insectos, una cosa insignificante. Eso es una de las situaciones principales. Después pensé, y lo sigo pensando, de que que es considerado el país número uno en el mundo, una de las potencias mundiales, está preparado para muchas cosas, pero no para la salud de sus habitantes. Creo que esta pandemia lo colapsó y demostró que el sistema de salud de este país deja mucho que decir. Dígame, ¿perdió usted amigos, amistades? Sí, perdí varias amistades, sí. Amigos que tenía en Argentina, amigos que tenía acá en Estados Unidos, algunos cercanos, otros no tan cercanos, pero que los conocía, dieron la vida. ¿Últimamente usted se ha hecho algún otro tipo de examen? ¿El body test, por ejemplo? Sí, el examen de anticuerpos. Sí, yo he ido 2 veces al médico, voy todos los meses. Ya hace 4 meses que salí de este problema. Cada vez que voy al médico me hago la prueba. El médico me ha asegurado que yo realmente ahora soy inmune a esa enfermedad. Pero de todas maneras, como se trata de un virus que no se conoce mucho, que actúa de una forma bastante diferente al resto de los virus que han aparecido en este mundo, uno no sabe si se puede volver a contagiar o no. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Uno se puede volver a contagiar? ¿El médico le ha dicho, hay esa posibilidad de que usted se puede volver a contagiar? No, el médico dice que no, pero algunos científicos dicen que puede haber la posibilidad de que el virus pueda volver a reencarnarse en la misma persona. Mira. El problema de este virus, después que uno no es solamente, ¿cómo podría decirse?, es salir de él, recuperarse, curarse totalmente, sino que te deja unas secuelas tremendas. La primera secuela es que los pulmones no quedan en correctas condiciones y el cuerpo de la persona recibe enfermedades que no ha tenido antes. Problemas pulmonares, problemas sanguíneos. Ok, don Carlos. ¿Algo más que desea agregar? No, simplemente agradecerte por esta entrevista, advertirle al público en general que debe seguir cuidándose,
que toda prevención es muy poca para esto y que nadie desea que esta enfermedad le contagie a nadie, porque lo que uno sufre en el hospital es increíble, es una cosa inesperada. Bueno, y después agradecerte por esta entrevista que me has dado y en realidad no me gusta hablar mucho de la situación, pero bueno, vale la pena para advertir a la gente. En cuanto a la revista, ¿va a continuar con la revista? ¿Con Dejando Huella en NYC? Bueno, la revista es mi hobby, yo amo la revista, yo amo esta revista. Mientras yo tenga ganas y posibilidades, voy a seguir con esto, porque realmente es parte de mi vida. Siempre me gustó hacer esto y eso es lo que espero poder continuar haciendo. ¿Cuándo será el próximo número? ¿Cuándo sale el próximo número? Si Dios quiere, la semana que viene. Estamos hoy día, sábado 8. Sí, Sábado 8 de agosto, ¿no es cierto? Sí. Okay. Para entre el 10 y el 15 esperamos estar en la calle nuevamente. Bien, don Carlos. Muchas gracias por el café y por la puntualidad en la cita. Ok, gracias Víctor. Bye, bye. Gracias a ti. Gracias. Bye.